Gran Foro Colombia 2023. Hola, ¿qué viene para el sector de las TIC? 3 de los presidentes de las compañías más grandes del país nos acompañan para visualizar el escenario de riesgos, desafíos y retos que trae este sector, clave para la competitividad del país y clave para el crecimiento en un año de desaceleración. Nos acompañan el doctor Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil, el doctor Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia, y el doctor Fabián Hernández, presidente de Telefónica Colombia. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Arranquemos por la coyuntura. ¿Qué pasó el año pasado para el sector de telecomunicaciones y cómo enfrentaron un año de mucho crecimiento, pero de precios muy bajos, volatilidad del dólar y una inflación que no se dio? Doctor Archila. Pues justamente yo creo que el evento fundamental del año pasado, digamos, combinado con la pandemia y los crecimientos de tráficos tan importantes a los cuales nos vimos obligados a responder, combinado con una situación de mucha mayor competencia, la llegada de un nuevo competidor al mercado, unas presiones muy fuertes en el tema de precios. El año pasado vimos y los colombianos debieron ver que sus precios cayeron en promedio, según reportó el DANE, del orden al 12-13%, lo cual es una muy buena noticia, es una muy buena noticia para los conectados. Pero también nos vimos enfrentados a responder a esa necesidad, a esa necesidad imperativa de los usuarios de estar conectados hoy, de tener acceso al internet, de hacer más inversiones para llevar las redes, para aumentar las huellas de la red de 4G, para llegar con redes de fibra óptica cada día más lejos. Entonces pues fue una combinación, y usted lo decía, pues al final del día inmerso en un proceso inflacionario que se va a terminar consolidándolo en el 2023, un proceso de devaluación donde las inversiones que hacemos, que son en dólares, una buena porción de nuestros gastos operativos también son en dólares, lo cual pone mucha presión para que las empresas tengan el disponible de seguir haciendo las inversiones. Doctor Lafarga, ¿cómo fue para WOM este año? Fue un año de crecimiento, fue un año de consolidar un poco. Nosotros lanzamos la operación en el año 2021, que trajo a la industria una baja de precios, como dijo Juan Carlos, y el año 2022 se consolidó y se mantuvo esta tendencia. Es interesante mencionar que en la industria nuestra el consumo por cliente de tráfico de datos es algo que permanentemente crece, ¿no? Entonces uno tiene que readaptarse año a año en términos de oferta, en términos de inversión a esta nueva realidad. Y bueno, y el 2022 no fue la excepción. Con la pandemia, lejos de bajar el consumo, siguió creciendo, porque obviamente uno necesitaba seguir conectado. Y bueno, ya después de la salida de la pandemia, esta realidad sigue manteniéndose. Así que ese fue un poco pero para WOM en particular fue un año de crecimiento, de consolidación. Nosotros ya estamos con 3.000 colaboradores en la nómina y 7.000 personas trabajando en forma indirecta también para WOM. Así que fue un año de crecimiento, sí. Doctor Hernández, ¿cómo les fue a ustedes? Bueno, como lo fue para toda la economía del país, que fue crecimiento, para nosotros también lo fue. Fue un año en el que acompañamos a todos nuestros clientes en sus necesidades de comunicaciones cada vez más, como lo mencionaba Juan Carlos, más imperativas, en el sentido de que todo está o pasa por estar conectados, tanto las personas como las empresas, los gobiernos, todo se da a través de la conectividad, que es la base para que se dé todo el desarrollo del resto de tecnologías. Entonces fue un año de mucho crecimiento, un año de también entender el modelo híbrido de las personas estando de nuevo en sus casas, regresando al trabajo, donde obviamente nos obligó a seguir apostando a la conectividad a los hogares, que seguimos en nuestro proyecto de fibra óptica para llegar en el país a 90 ciudades con fibra óptica. Hoy por hoy son cerca de 900.000 clientes conectados, 3.5 millones de hogares que pueden conectarse a una red de fibra óptica de alta velocidad, y obviamente acompañando a las empresas en todos los retos que se tenían en cuanto a crecimiento de ingresos y en cuanto a incremento de costos, donde la digitalización juega un papel fundamental, y ahí nosotros pues nos posicionamos como aliados de poder acompañar a todos nuestros clientes, y el año 2022 fue una gran muestra de cómo podíamos trabajar de la mano tanto con nuestros clientes individuales como las empresas.
Quiero detenerme en un tema que es fundamental para el común de la gente y es el costo. Es decir, estamos aterrados de la inflación que ha venido subiendo, el tema de los alimentos, de los servicios públicos, pero en el caso de telecomunicaciones es un sector deflacionario. ¿Cuál fue el ejercicio que tuvieron que hacer las empresas para ajustarse a eso? ¿Qué eficiencias lograron para no trasladarles los precios de un dólar volátil o de una inflación de proveedores alta o de un IPP generosamente alto para que los consumidores como yo no tuviéramos un incremento tan alto en los precios, doctor Archila? Pues yo creo que ahí ha sido un ejercicio de lograr muchas eficiencias. Y yo creo que en ese tema pues realmente nos ha obligado a ser muy estrictos en el manejo de nuestros costos, mucha mejor negociación con proveedores, de tal forma que buscamos permanente el acompañamiento de proveedores que son en su gran mayoría proveedores extranjeros, de tal forma que se pueda seguir haciendo las inversiones, que podamos responder a esos crecimientos que mencionaba Ramiro de los tráficos. Esto es durante el periodo de pandemia y posteriormente lo mencionaba Ramiro, que sigue creciendo, pues vimos crecimientos en el tráfico del 140%. Imaginemos una empresa que tenga la obligación de un día a otro producir el doble de lo que produce. Eso es prácticamente imposible, pero eso fue lo que hicieron estas empresas. Hicimos estas empresas justamente para responder a la pandemia. Ahora, yo creo que ahí el gran reto hacia adelante, y es uno de los temas importantes, es sin duda también vamos a necesitar ayuda del gobierno. El gobierno ha venido tomando una serie de decisiones de política pública, y esto pues hacia adelante, hablando de que hay una gran cantidad de la población que no tiene acceso al internet, al internet de banda ancha, que nos va a obligar a las empresas a llevar y a incrementar la huella de las infraestructuras de las empresas, y ahí la participación del gobierno va a ser fundamental en crear unas condiciones ajustadas a la realidad de la inflación de hoy, de la devaluación, de esta situación, porque realmente si no las empresas no tendrán la capacidad de hacer las inversiones. Doctor Ramiro. Bueno, en el caso nuestro, nosotros somos una empresa que nació liviana, entonces nuestros costos en realidad son relativamente bajos. Tenemos una única tecnología, tenemos toda nuestra red es 4G básicamente, entonces es más fácil, digamos, poder gestionarla, y como vuelvo a decir, como es una empresa que no tiene ningún tipo de legacy, ni de sistema, entonces para nosotros el tema de los costos es como natural, que ya están bajos. Pero no obstante eso, vemos que esos son los costos internos, pero hay muchos costos que tienen que ver con la regulación, especialmente lo que tiene que ver con inversión de largo plazo. Esta es una industria de infraestructura intensiva, entonces hoy toda la inversión que tiene que ver con antenas, transmisión, el core del negocio, todo el hardware y el software, todo esto está muy supeditado a un poco las condiciones que el gobierno, como decía Juan Carlos, un poco nos defina. Entonces, por ejemplo, lo que es el costo del espectro es algo que hay que revisar, porque históricamente Colombia ha tenido un costo del espectro muy alto, como también las obligaciones de hacer, las obligaciones que uno se compromete a invertir frente al gobierno, también es algo que estamos viendo, y creo que hay una buena predisposición por parte del gobierno para llevar esto adelante, pero es un elemento esencial para ver si realmente el negocio nuestro es un negocio sustentable en el largo plazo. Doctor Hernández. Bueno, nosotros igual que todas las industrias, también hacia adentro tenemos una penetración muy grande de la digitalización, que creo que es una palanca de eficiencia muy importante y que da muchos resultados en cuanto a su capacidad de escalabilidad, de aumentar la productividad, la velocidad en que hacemos las cosas en la organización. El otro elemento que creo que es fundamental es aprender o seguir trabajando con aliados. Yo creo que entendernos parte de una misma cadena y compartir que tenemos que ser más eficientes para generar mayor valor por el trabajo conjunto es otra palanca que funcionó bastante bien. Creo que anticiparnos a ciertas situaciones nos ayudó también de manera importante en temas de tasa de cambio, pero sin duda alguna el gran reto y la asignatura pendiente que nos queda es el ajuste de las políticas públicas para poder nosotros seguir aumentando las apuestas que año a año, por la dinámica del sector, tenemos que hacer en inversiones. Luego ese es un capítulo que aún nos queda
queda pendiente, como lo mencionaban ahora acá. Falta todavía que esas políticas se ajusten y reconozcan la situación del entorno macroeconómico, de la situación de consumo, de crecimiento y también de valor de aporte que tiene este sector al generar mayor inversión y conectividad en los distintos procesos económicos del país. Quiero detenerme en ese punto que ustedes han coincidido, y es que el gobierno ha planteado una cobertura de Internet del 85% en el país. ¿Qué se necesita para eso, doctor Archila? Pues yo creo que, ya hablaba yo, lo decía en términos genéricos, en ampliar la huella de cobertura de las redes de 4G, tanto como las redes de fibra óptica, llegando al siguiente anillo, si lo podemos llamar, de ciudades en el país. Y pues eso básicamente significa inversión. Y por eso de pronto me devuelvo al comentario que hacía anteriormente, y lo han mencionado aquí mis colegas, de las condiciones de inversión. Y yo creo que en eso debo decir que el gobierno hoy está haciendo un esfuerzo importante y avanzando en revisar y decidir y tomar las decisiones con respecto al valor del espectro. Mencionaba Ramiro el tema de las obligaciones de hacer, que es una forma de pagar el espectro, porque el espectro es un activo de los colombianos, de nosotros los colombianos, que al final del día lo entrega para que le sirva a los colombianos. Pero en contraprestación, las empresas hacemos una serie de obras de construcción de infraestructura que de otra manera no se construirían porque de pronto no serían financieramente viables. Y eso lleva bienestar a muchos rincones del país, y ese cierre de la brecha del 60 al 85% va a mejorar no solamente la huella, va a mejorar la presencia de todas las empresas en territorios donde a veces solamente hay una o dos empresas o tres empresas, y que efectivamente todas estemos llegando, generando una mejor dinámica de competencia, generando justamente esos efectos que hablamos ahorita de las bajadas de los precios. Realmente la bajada de precios es efecto de la competencia entre las empresas, cada quien está tratando de ganar cuota de mercado, hay una dinámica muy fuerte y se va a extender a esas zonas más rurales o más alejadas de las ciudades principales, que es donde está concentrada la competencia hoy en día en Colombia. Gracias. ¿Qué se necesita para llegar a la meta del gobierno, doctor Ramiro? Mucho empeño, decisión, pero no, fuera de broma. En el año 2023 y 2024 se va a renovar el 70% del espectro radioeléctrico. O sea, todos los operadores que ya tenemos licencias vamos a pedir renovar esas licencias, es que nos interesa el negocio, y evidentemente es un negocio que sí nos interesa. Entonces, las condiciones para poder hacer esta renovación, compartiendo un poco lo que comentaba Juan Carlos, tiene que ver con qué expectativas tiene el gobierno justamente de qué tanto exigirnos para poder hacer viable este cierre de brecha digital. Entonces, cuanto más exigente sea, la brecha en realidad se va a reducir menos, ¿no es cierto? Entonces, acá hay un diálogo muy fructífero que se está dando actualmente entre la industria y el gobierno, justamente para ver si podemos acercar posiciones y tener un mejor despliegue de todo lo que es nuestra infraestructura, el pago del espectro, ya sea en lo que uno tiene que pagar inicialmente, como también estas obligaciones de hacer. Y yo soy optimista de que vamos a ir encontrando un espacio para avanzar mejor. ¿Qué falta para hacer? Bueno, yo creo que suscribo todo lo que se ha mencionado. Solo adicionaría que más que encontrar las posiciones y acercarnos, creo que todos estamos viendo el mismo objetivo, y es conectar ese 85, que son 10 millones de colombianos más. Que corrige lo que pasó en otras decisiones que se tomaron con anterioridad a este gobierno, donde el impacto, si bien se hacían grandes inversiones, el impacto en población era mucho menor. Entonces, yo creo que hace falta terminar de alinear y ser absolutamente conscientes de que una buena decisión en política pública respecto del costo del espectro es una decisión que va a generar un impacto positivo para el país. Cada vez que nosotros aumentamos el 10% de la penetración móvil, de banda ancha móvil en el país, eso implica o tiene un factor de impacto positivo al crecimiento del PIB del 1.6. Cada vez que nosotros conectamos cierto número de población, se va a generar un impacto positivo en gente
que genera más empleo, en gente que está más vinculada a los sistemas de salud, en personas que van a generar obviamente más educación, se van a escolarizar mucho más por el simple proceso virtuoso de estar conectados. Entonces creo que ahí estamos no en dos orillas, sino estamos apuntando a un mismo punto, y es que el sector digital, las infraestructuras digitales sean esa palanca de crecimiento y de prosperidad del país. ¿Ustedes representan, señor? Yo quisiera adicionar algo a lo dicho con respecto a lo que falta. Yo creo que hay un tema muy importante, aparte de trabajar en aumentar la cobertura, que todas las redes lleguen a todos los diferentes territorios. Va a haber dos elementos que son realmente retantes, porque por ejemplo hay territorios de esos donde podemos llegar con más infraestructura, más competencia, pero ya hay servicio ahí, ya hay cobertura actual, pero muchas veces las personas, los usuarios potenciales no tienen un ingreso disponible suficiente para poder inclusive considerar la opción de decir, sacar algo de dinero de lo que hoy en día se gastan en comida y vivienda, etcétera, para conectarse al internet, y con esa inflación va a ser un reto. Y yo creo que ese es un tema que hay que hacer un muy buen trabajo en conjunto del gobierno de entender esas poblaciones, de focalizarlas y ver de qué manera se puede ayudar a que entren a este nuevo mundo, que va a ser un círculo virtuoso, porque a la medida en que, como decía Fabián, entren al mundo del internet, pues digamos está claro que a nivel de educación, a nivel de progreso, a nivel de oportunidades, y por ende pues van a ser personas que con esta herramienta debemos trabajar para que realmente les genere nuevas oportunidades, nuevos ingresos a ellos que hoy en día no lo tienen. Y hay un segundo elemento, que es el tema que llama el gobierno de apropiación, que es básicamente de educación, porque solamente que uno le llegue el internet no quiere decir que uno sepa usarlo, ni cómo sacarle el provecho, ni cómo realmente se le generan herramientas y nuevas habilidades a las personas que hoy en día no lo tienen. Entonces yo creo que esa combinación de esas tres cosas va a ser fundamental. Es un gran reto, es un momento muy difícil. Esto es premio de montaña de fuera de categoría, porque realmente lo estamos tratando de implementar en este momento, pero lo bueno es que hay un consenso en la industria, lo bueno es que el gobierno nacional está generando esos consensos y sumando a que nosotros podamos realmente tener ese norte muy claro. Hace unos meses se hablaba de unas iniciativas alrededor de internet gratis, acceso gratis y demás. Esa cuenta hay que pagarla, es decir, esas iniciativas, ¿cómo se van a hacer? ¿Cómo se van a manejar dentro de las iniciativas de gobierno o de Congreso o legislativas? ¿Y cómo ustedes como sector las piensan enfrentar? Arranquemos con el doctor Fabián. No, yo creo que aquí lo más importante es entender en dónde podemos hacer que la política pública se sume a la iniciativa nuestra. Nosotros hacemos unos esfuerzos grandísimos de inversión para tener la mejor aproximación en cuanto a calidad, en cuanto a cobertura, en cuanto a todos los elementos, para poder generar mayor acceso y apropiación de los servicios. La política pública debe acompañar eso en dos líneas. Uno, por el lado de la oferta, y es cuando hablamos nosotros de los precios del espectro, y otro por el lado de la demanda. Hay que pensar el uso de los recursos del Fondo de Comunicaciones, si de pronto es necesario para incentivar el consumo en ciertas zonas, en ciertos territorios, pues subsidiar la demanda, no a nosotros, no a los operadores, sino a los usuarios, como lo mencionaba Juan Carlos, del reto del poder de adquisición, pues subsidiar algunos planes o algunos servicios para que se pueda dar este proceso. Entonces yo creo que ahí lo más importante en esas aproximaciones, cuando se habla de gratuidad, cuando se habla de no cobrar por un servicio, es entender cómo sumamos un esfuerzo privado a un esfuerzo público, y obviamente entre todos podemos, yo creo que generar un desarrollo y mayor impacto y beneficio a todos los usuarios. Doctor Ramiro. Yo creo que un elemento súper importante para lograr esta aproximación, más que estar planificando y tratando de ver cómo generar demanda, es dejar que la demanda fluya, y eso se da con más competencia.
O sea, para mí, por lo menos la experiencia que me ha tocado vivir en varios países, al final, cuanto más competidores hay en una industria, en general los precios tienden a bajar, sobre todo si hay rentas altas, ¿no? Es teoría económica básica. Bueno, eso no digamos, la industria de telecomunicaciones no le escapa. Entonces, ¿qué ha pasado cuando entró WOM? Bajaron las tarifas muy fuerte, el precio del giga bajó 4 veces en 2 años en lo que es la industria, por ejemplo. Entonces, quizás no hay espacio para otro WOM porque tenemos capacidad hay una cosa que se llama espectro radioeléctrico que nos da cierta capacidad, pero en la medida que, digamos, están los incentivos dados para que la competencia fluya dentro del mercado, yo creo que esa indicación hace que realmente los precios tiendan a bajar y los clientes premian esto. Y al final del día, el costo, porque tiene un costo, o sea, no es gratis dar el servicio, este costo en la medida que sea más asequible, obviamente hace que, sumado a la inversión de largo plazo que uno puede hacer, hace que la demanda se expanda y tengamos muchos más clientes que puedan disfrutar, digamos, de un buen servicio. Doctor Juan Carlos. Pues yo pienso que en el tema de la política pública, nuevamente, es un fino balance y a veces es muy difícil lograrlo. Mencionaba, por ejemplo, ahorita Ramiro, el número de competidores. Y Colombia hoy en día tiene 17 empresas que prestan servicios móviles, por ejemplo. Son muchas más las que prestan servicios fijos al hogar. Y eso definitivamente la competencia difícilmente sería muy difícil decir que no genera beneficios para los usuarios. Pero hay un gran balance y es que también hay una cantidad de usuarios que no están conectados y que hay que conectar, para los cuales hay que hacer nuevas inversiones. Hablábamos de la caída en precios. Nosotros tenemos un indicador en la industria que es cuánto ingreso me genera a mí cada usuario, a la empresa cada usuario. Y ese ingreso, pues al final del día, por usuario, también tengo unas inversiones por usuario que debo repagar, que hoy en día son más caros porque las tasas de interés han venido subiendo. Entonces hay que encontrar un fino balance entre que haya competencia sana, suficiente, pero que haya unos precios bajos. Efectivamente, Colombia hoy en día está entre los segundos, terceros precios más bajos de la región, lo cual al final del día genera una presión muy grande para poder hacer esas nuevas inversiones. Nuevas inversiones, por ejemplo, en nuevas tecnologías, en 5G. Si no hacemos esas nuevas inversiones y comenzamos a dedicar ingresos o recursos para comenzar a hacer ese desarrollo, nos vamos a seguir desatrasando. Y digo atrasando, nos vamos a seguir atrasando. Y digo atrasando porque, por ejemplo, Colombia hoy, el porcentaje de usuarios que usan las redes 4G no excede el 70-75%, por ahí en esos números, cuando ya otros países en América Latina están en los 80% y 90%. Eso hace que el país sea menos competitivo, menos productivo, que el desarrollo del país, y en este momento en que necesitamos crecimiento, es fundamental que nos desatrasemos y no nos volvamos a atrasar. ¿Es el momento de avanzar en la discusión del espectro de 5G? Yo creo que eso no tiene discusión, hay que ir al 5G. Hay que ir al 5G. Yo creo que el punto no es si es 5G o no es 5G. El país no puede darse el gusto de no estar en el 5G. Yo creo que el reto más grande que tenemos nosotros es de entender, primero, el 5G a qué industrias va a llegar, cuál va a ser el impacto, cómo se va a hacer. El 5G va a venir para poner también al país en otro nivel de conectividad mucho más enfocado en la productividad, aportando el crecimiento del país. Pero creo que eso no tiene ninguna discusión. Lo que sí amerita un análisis o un recorrido paralelo es el desarrollo o la renovación del resto de espectro. Si nosotros no tenemos un negocio suficientemente desarrollado, tanto en apropiación y también de cobertura de las redes de 4G, el 5G va a llegar y no va a ser esa nueva tecnología que va a poner un paso adicional en el crecimiento del país. Luego creo que es complementario
complementario. Creo que tiene que llegar, tiene que hacer parte de este análisis que se está haciendo en cuanto a los costos del espectro. Hay otros países que han dado espacio para que durante unos años no tenga costo y esperar que se desarrolle todo el ecosistema de 5G, porque tienen que haber dispositivos, tienen que desarrollarse casos de uso. Luego, para todos estos elementos, yo creo que es ahí donde la política pública tiene que entrar a trabajar fuertemente. Pero no hay discusión, tiene que haber 5G en el país. Doctor Ramiro. Comparto plenamente lo que ha mencionado Fabián. O sea, 5G hay que hacer, hay que avanzar. Ahora, todavía Colombia necesita expandir, como decía Juan Carlos, el 4G, ¿no? Entonces hay pasos para todo esto y hay que ver cuáles son las condiciones que también van a facilitar justamente el despliegue del 5G el día de mañana, pero definitivamente hay que ir hacia esa nueva tecnología. El tema son cómo es ese camino, ¿no? Para que haya un negocio rentable en 5G tiene que haber tecnología, que ya la hay, tiene que haber espectro, que hay, pero no está asignado, con lo cual hay que ver cuáles son las condiciones, y finalmente tiene que haber un ecosistema que haga que todos los actores generen dinero a través de esto, ¿no? Que todavía a nivel mundial es algo que está con signos de pregunta, ¿eh? En el negocio del B2B, el negocio de las empresas, es algo que sí está más claro que tiene que funcionar. Por ejemplo, en el negocio de las personas todavía hay grandes signos de preguntas con él. Pero tarde o temprano es algo que en lo que tenemos que avanzar. La pregunta de nuevo es cómo es el camino para llegar ahí. ¿Y la velocidad? Y la velocidad, sí. Doctor Juan Carlos. Pues yo creo que ahí no... pues lo primero que hay que decir es el gobierno nacional pues ya ha publicado un cronograma en cual espera salir con la subasta del espectro de 3.500 para el tercer trimestre de este año. Yo creo que el reto de las empresas va a ser el poder efectivamente definir cuál va a ser el proceso de despliegue de esas redes. Sí, ahí va a haber temas competitivos, algunos se enfocarán en los sectores productivos, otros en los sectores masivos, buscaremos el tema de eficiencias, pero indudablemente si no se comienza ese camino, eso nos va a poner nuevamente en la retaguardia del país. Y yo creo que Colombia en el año por allá 2009, 2010 fue el líder en llegar a la tecnología 3G. Deberíamos haber sido en el 4G y no lo logramos. Hubo una serie de elementos que generaron ese retraso, elementos también de caídas de inversión por temas de sobrecostos, etcétera, política pública. Tenemos que realmente encontrar esas condiciones para que el 5G comience a desarrollarse en el país. ¿Qué tan lejos o tan cerca estamos de los demás países en la región en términos de rezago o de avance frente a los competidores? Y ustedes que tienen presencia en todo el continente, doctor Ramiro. No, Colombia está, como decía Juan Carlos, un paso atrás. Yo creo que Chile ya lanzó, Perú ya lanzó, Brasil ya lanzó, Uruguay ya lanzó, no sé si México. Y bueno, todavía, entonces sí, yo creo que por eso, teniendo claro el momento en el que está el país, el desarrollo, yo creo que es algo que tarde o temprano tiene que darse. Uh-huh. Pues yo creo que arrancaría antes de pensar en la modernidad del 5G, que es imperativa, hay que hacerlo. Pues hay que arrancar de donde estamos. Y yo hablaba de un rezago. Creo que dos indicadores para mí son fundamentales. El porcentaje de personas que se conectan a una red 4G, y eso tiene dos componentes: la presencia de la red y dispositivos. Tenemos en Colombia todavía una gran base de usuarios entre 2G y 3G que tienen terminales que no tienen la capacidad de conectarse a esas autopistas 4G, y ese es un tema que hay que resolver para atraer a toda la población a niveles de servicio iguales. Tal vez el segundo indicador es de velocidades. La velocidad de las redes todavía se ve un 15-20% por debajo del promedio de la región, y eso es algo que significa inversiones adicionales para que las redes den las máximas velocidades. El promedio de la industria. Del promedio
En el promedio de la industria. En el promedio de la industria. Ya. ¿Sí? No todos los operadores están en esa situación. Okay. Te paso 28 millones de clientes y arreglamos. Bueno. Ya vemos, porque se trata también de mantener una base grande. Pero es cierto. O sea, en Colombia tenemos un reto, es un reto también de asignaciones de espectro que están... hay un uso no tan eficiente del espectro como en otros países. Hay una serie de variables, pero efectivamente como país tenemos un rezago en las velocidades y en el acceso a las redes de 4G. Tenemos que resolver eso. Por el otro lado también está el tema del acceso a las redes de fibra óptica al hogar. También es menor, aunque esas velocidades han venido subiendo muy rápidamente de un esfuerzo. La pandemia lo empujó mucho. No, yo creo que ya se mencionó, digamos, la necesidad o la brecha que existe en cuanto al lanzamiento de 5G, 4G también lo mencionaba Juan Carlos, y anunciaba también el tema de fibra. El tema de fibra del país está definitivamente rezagado en temas de fibra, por la penetración de fibra óptica en el país no está, digamos, al nivel de Chile, que es un país que está bien avanzado, que está cerca del 38%, y nosotros estamos en el mejor número contando las distintas velocidades y si es simétrico o no, en el 14% de fibra óptica. Entonces, creo que es un camino que hay que seguir recorriendo y ahí es una apuesta grande que nosotros estamos haciendo, pues porque es necesario pues complementar la conectividad del país y yo creo que en esta nueva visión que se está teniendo el gobierno de impulsar con política pública mayor conectividad y apropiación, como se mencionaba, creo que podremos ahí avanzar en esa tarea. Inclusión. En ese tema de política pública, ¿hay ajustes regulatorios? ¿Se deberían hacer ajustes regulatorios, doctor Fabián? Sí, yo creo que ya hay unos en camino. El primero de ellos, que es bien importante, es el de, pues obviamente la decisión misma del precio de espectro, la regulación que existe para las obligaciones de hacer. La certidumbre sobre el reconocimiento de los gastos de las obligaciones de hacer, y en eso ya se está avanzando de manera importante. Entonces yo creo que esa corregido eso y algunos elementos propios de las decisiones de espectro, yo creo que eso iría en muy buen camino y con la buena aproximación de que son decisiones que el gobierno en cabeza del Ministerio TIC está analizando, discutiendo, publicando y que obviamente deberían llevar a un buen entendimiento de lo que se necesita para acelerar. Ok, doctor Ramiro. Complemento, o sea, son los mismos elementos, el espectro de las obligaciones de hacer y un poco lo que mencioné antes, garantizar que haya una sana competencia, ¿no? en toda la industria. Okay. Hablábamos también hace un rato de temas de certidumbres y yo creo que los temas pendientes de regulatorios son un tema de certidumbre, es una certidumbre para todos los jugadores de la industria. Voy a dar un ejemplo, voy a hacer un ejemplo reciente, donde se habla, por ejemplo, de la compartición de infraestructura y la remuneración de la compartición de infraestructura. Compartición de infraestructura es una facilidad que permite que un operador use la red de otro o viceversa, pero también tiene que tener un mensaje claro de remuneración. Esos son temas, de hecho recientemente en ese tema hemos avanzado. Yo creo que sí hay un elemento de crear una política pública, pero con un marco muy claro de certidumbre a las inversiones enormes que realmente a veces esos cambios bruscos en la regulación generan digamos, alejan que las personas que invierten en las empresas tomen la decisión de hacer esas inversiones. Para cerrar ya, el plan de inversiones de este año, ¿cómo es el de cada una de sus empresas, doctor Ramiro? Bueno, nosotros hemos invertido en 2 años $900 millones, los 2 últimos 2 años, $900 millones. Debemos ser, si no el primero, uno de los primeros inversionistas de estos 2 últimos años en el país. Obviamente tenemos que seguir expandiendo y bueno, yo creo que es súper importante cuáles son las condiciones para la renovación del espectro. Nos toca también renovar espectro este año, que exige también mayor inversión, y estamos a la espera un poco de las señales del gobierno para
para ver cómo invertimos en esto. Doctor Juan Carlos. Pues claro, en Colombia históricamente ha venido invirtiendo entre 800 y 900 millones de dólares por año en los últimos 5 o 6 años por año. Yo creo que pues la gran pregunta ahorita, y no respondo un número para el 2023 porque yo creo que hay decisiones críticas, estamos hablando de la renovación de espectro que se va a llevar una porción importante de las inversiones. También estamos un poco viendo el tema de 5G, va a determinar qué tanto inversiones se van a dar. Debería decir también pues, que nosotros tenemos cobertura ya en prácticamente el 100% de los municipios, por lo menos de las cabeceras municipales en 4G. Entonces ahí llevamos un avance y son inversiones que ya se hicieron en el pasado, lo cual digamos va a determinar el nivel de inversiones para el 2023. Estamos en ese proceso esperando la definición de renovaciones y la subasta de 4G. Bueno, yo creo que definitivamente las renovaciones van a terminar un gran componente de inversión para este año y para el próximo. Otro elemento que yo creo que es importante, nosotros vamos a seguir con todo el despliegue de fibra, es un foco grande de inversión. Hoy estamos en 47 ciudades, la idea es llegar a finales del año 2024 a 90 ciudades. Y el otro eje de inversión es en capacidades para servicios digitales, cada vez generando en el país hubs que atienden no solamente clientes locales sino clientes regionales, trayendo capacidades que nos van a permitir pues seguir siendo aliados de la digitalización, no solamente de las personas sino obviamente de las empresas, y que nos ponen en términos de inversión entre 600 y $1 billón dependiendo de las dinámicas de cada año. Entonces faltan esas decisiones que se toman y que van a determinar obviamente los montos y el impulso para el despliegue, que es lo que necesitamos nosotros. Decisiones prontas para poder empezar a trabajar fuertemente en el despliegue. Muchísimas gracias por esta conversación, Muchas gracias. Tener este panorama, mi amor. A ustedes muchas gracias. Pérez. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y nos encontramos en una próxima oportunidad.